Sin problema. Primero debemos sacar un presupuesto de las tasas, ya que de acuerdo a eso se calcula el monto. No me acuerdo si... Buenas tardes, vamos a ver si me están escuchando. Me gustaría saber si me están escuchando bien. Hola, profe, sí, se escucha súper. Bueno, gracias. En unos minutos ya empezamos. 2 minutos más. Mientras tanto, el profe puede ya compartir pantalla. Mire que somos unos cuantos, entonces como para no perder el tiempo. Así que vamos a ver si el profe también ya está conectado. Gracias al profe Martín por el espacio y por dar un aporte también para todos los colegas en esta época un poco difícil en el cual estamos atravesando todos los vencimientos. Por más que tengamos un poquitito de prórroga, no sentimos tanto porque tenemos mucho trabajo, entonces es un momento muy importante, ¿verdad? ¿Qué tal, Ana? Mercedes. Ana, ahí estoy dándole entrada a los que muchos me preguntaron. Ah, bueno, aquí le estoy dando entrada a los que me pidieron también de otros grupos para que el profe pueda iniciar. Ahí está Ana, los demás también. Bueno, la clase va a estar grabada, eso también me preguntan. Va a estar grabada. Los certificados, las personas que quieran, es opcional y también les vamos a regalar un formulario automatizado ya del formulario del IRE general. Entonces, eso también. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bueno, profe, bienvenido. Ya dejo este espacio para vos, mientras yo voy a ir dando acceso a todos los que están pendientes también hoy. Gracias, Martín. Ok, Desde ya, muchas gracias. ok, genial. Vamos a iniciar entonces nosotros. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, vamos a aprender un poco acerca de la compensación de la pérdida fiscal, ¿sí? En el formulario 500, en este caso, el IRE régimen general. ¿Sí? Esto no nos va a llevar demasiado tiempo, ¿sí? Yo le calculo unos 30 minutos más o menos para poder hablar acerca de la compensación de la pérdida fiscal. Como ustedes sabrán, vamos a entrar un ratito a la ley 6380 a partir del año 2020, ¿sí? Con la entrada en vigencia de la ley 6380 aparece la figura de la compensación de la pérdida fiscal, ¿sí? Vamos a mirar. Específicamente artículo número 18, ¿sí? Aquí está justamente el marco legal, ¿sí? Artículo número 18
pérdidas fiscales. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un poquito qué es lo que establece este artículo número 18. ¿Sí? Inclusive vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Un segundo, vamos a pegar aquí. Ahí está. Vamos a agrandar un poquito. A ver, ¿qué tenemos aquí? Artículo número 18. Artículo número 18, pérdidas fiscales. Como ustedes sabrán, esto en el años anteriores, ¿sí? Teníamos la figura del IRASIS. Teníamos la figura del IRASIS y no teníamos, por ejemplo, la figura de la compensación de la pérdida fiscal. Es decir, nosotros teníamos una pérdida, ¿sí? En algún periodo y esa pérdida quedaba ahí. Sí, quedaba ahí y no se podría arrastrar, en ese momento no se podía arrastrar, ¿sí? Y en el otro impuesto a la renta, específicamente para las rentas agropecuarias, que era el IRAGRO, ¿sí? En el IRAGRO sí se permitía la compensación de la pérdida fiscal. ¿Sí? Como ustedes saben, a partir del 2020 se establecieron las mismas reglas para todos, para todo tipo de contribuyentes, y bueno, se agregó este artículo número 18 en las reglas del IRE régimen general, porque ustedes saben que en el IRE simple no permite la compensación de la pérdida fiscal. ¿Sí? Y bueno, el artículo número 18 dice, realizadas las deducciones admitidas, si la renta neta fuera, fuera negativa, ¿sí? Esta pérdida fiscal, ¿sí? Mucho ojo con este concepto, gente, ¿sí? Justamente me parece oportuno poder hablar acerca de la diferencia que hay también entre la pérdida, entre la compensación contable y la compensación fiscal, porque son dos conceptos diferentes que muchos de los colegas, la verdad, que lo confunden, ¿sí? Una cosa es hablar de la compensación contable y otra cosa es hablar de la compensación de la pérdida fiscal, ¿sí? Y en este pequeño en este pequeño taller gratuito, vamos a tratar de diferenciar eso, gente, ¿sí? Para que no quede más duda al respecto, ¿sí? Ok, y dice, si la renta neta fuera negativa, esta pérdida fiscal se podrá compensar con las rentas netas de los próximos ejercicios fiscales hasta un máximo de 5 periodos. Sí, ustedes saben el concepto de la renta neta. Sí, renta neta es el resultado ya de tener los ingresos menos los costos, menos los gastos deducibles. Es igual a renta neta. ¿Sí? Es prácticamente la última instancia antes de aplicar la tasa del IRE. ¿Sí? Esa es la renta neta. Contados en forma consecutiva e ininterrumpida a partir del ejercicio fiscal siguiente en el que se produjo la misma. Esa pérdida fiscal de ejercicios anteriores que estamos comentando se podrá compensar de manera anual. ¿Sí? Todos los años yo voy a poder arrastrar a partir del 2020 esa pérdida hasta el importe que represente el 20% de esa renta neta justamente. ¿Sí? Y más o menos, si leemos y si no vemos algunos ejemplos, parece que está un poco en chino, ¿cierto? Entonces, vemos con algunos ejemplos y van a ver que es muy sencillo la aplicación del artículo número 18. Aquí justamente el último párrafo dice también, esta disposición, esta disposición va a entrar en vigencia, ¿sí? Esta disposición entra en vigencia a partir de la vigencia del presente impuesto, ¿sí? O sea, que a partir del 2020 es donde se genera una pérdida fiscal y a partir de ese momento es donde nosotros vamos a poder arrastrar esa pérdida, ¿sí?
Bueno, para eso tenemos que tener a mano también nuestro formulario 500 también para poder aplicar de la mejor manera nuestros ejemplos y conocer un poquito las casillas, ¿sí? Vamos a abrir aquí nuestro formulario también, ¿sí? Recordemos artículo número 18 de la ley 6380. Bueno, vayamos a ver el primer ejemplo, gente, ¿sí? Este es el primer ejemplo correspondiente al resultado del periodo 2020, ¿sí? Correspondiente al periodo 2020, ¿sí? Sabemos que estuvimos ahí en el momento de la época de la pandemia y bueno, vamos a ver ahora este ejemplo. Determinación del IRE general. Ingresos operativos y no operativos. ¿Sí? Aquí tenemos todos los ingresos que obtuvo nuestra empresa a lo largo de este periodo 2020. 185.650.000. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tratar de cargar también ya eso en el formulario 500. ¿Sí? Vamos a tratar de cargar eso en el formulario 500 del IRE. ¿Sí? Y aquí son los ingresos operativos y no operativos. ¿Sí? 185.650.000. Eso, ustedes saben que en el rubro 1, en la primera parte, tenemos que declarar todos y cada uno de nuestros ingresos. ¿Sí? Vamos a declararlo aquí en la casilla número 10. ¿Sí? Aquí vamos a declarar el total de nuestros ingresos, los 185.650.000 guaraníes. Luego viene el costo, ¿sí? El costo de venta, 64.977.500. Eso da como resultado la renta bruta, ¿sí? Que es 120.672.000. El costo, ¿dónde se declara en el formulario 500? Eso se declara en la casilla 80. ¿Sí? Vamos a declarar ahí. No tiene que ser con signo negativo ni nada de eso. El formulario se va a encargar de restar eso. ¿Sí? Casilla 80 y vemos que en la casilla número 82 tengo el concepto de la renta bruta. La renta bruta es el resultado del ingreso menos los costos. ¿Sí? 120.672.500. ¿Sí? Por el momento vamos bien. ¿Sí? Luego ya tenemos un poquito más abajo los gastos deducibles y no deducibles. ¿Sí? Tenemos un valor total de 155 millones de guaraníes. ¿Sí? Entonces, 120 millones que fue nuestra utilidad sobre las ventas, menos todos los gastos deducibles y no deducibles. ¿Sí? 155 millones. Vamos a copiar esto y vamos a declararlo directamente en la casilla. Vamos a declararlo en la casilla 60. ¿Sí? Gastos generales. Ahí vamos a declarar los 155 millones de guaraníes. ¿Sí? Como verán aquí, que vamos a obtener una utilidad operativa o el resultado contable, en este caso, negativo. ¿Sí? Un resultado negativo estamos teniendo. 34.227.500 de pérdida. ¿Sí? Quiere decir que en este periodo 2020 no nos fue bien, gastamos mucho y llegamos a un resultado contable que es una pérdida. Mucho ojo que ese es el resultado contable, gente. ¿Sí? El resultado contable, ¿dónde nosotros lo vamos a encontrar? Ese resultado contable se refleja en los estados financieros, en el balance general, en el estado de resultado. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos ese resultado contable? Sumando todos los ingresos, ¿sí? Considerando todos los costos y también restando todos los gastos, todos los gastos que tuvo nuestra empresa, ya sean gastos que se puedan deducir y que no se puedan deducir, ¿sí? Yo tengo que sumar, restar todas nuestras operaciones. Me da como resultado contable, gente. Sí, como yo siempre repito, el resultado contable es el resultado que le interesa al dueño socio accionista de la empresa, porque ese es el resultado que se distribuye. Ese es el resultado que se distribuye, gente. No es hablando del resultado fiscal ni nada de eso. ¿Sí? Es el resultado contable. ¿Sí? Porque eso es lo que refleja la situación económica y financiera de la empresa al cierre del periodo, porque se consideran todos los ingresos, todos los gastos, todos los costos, todos los gastos deducibles, no deducibles
es igual al resultado contable. ¿Sí? Y ustedes saben, se tiene que tomar el resultado contable para realizar todos los ajustes fiscales que nos establecen nuestras leyes, nuestros reglamentos, todas nuestras disposiciones, ¿cierto? Se parte del resultado contable, dice uno de los artículos del decreto del IRE, ¿sí? Se toma como base el resultado contable y ahí nosotros le tenemos que hacer todos los ajustes que sean necesarios, ¿sí? Bueno, posterior a eso, tenemos ajustes que realizar, ¿cierto? Tenemos ajustes que realizar. Antes que nada, estos 34 millones de pérdida lo van a encontrar en el rubro 3 del formulario, ¿sí? El rubro 3 del formulario, resultado del ejercicio. Y se darán cuenta que tenemos dos incisos, inciso A y el inciso B. Por un lado, resultado contable y por el otro lado, resultado fiscal. Y el inciso B, como dice su nombre, es el resultado fiscal. Es el resultado que le interesa a la administración tributaria. ¿Sí? Y el resultado contable es el resultado que le interesa al dueño socio accionista de la empresa. ¿Sí? Actualmente van a ver que la casilla 91 y 92 dan los mismos importes. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos, el resultado contable y el resultado fiscal no son iguales. ¿Sí? No suelen ser iguales porque siempre hay ajustes fiscales que hay que realizar. ¿Sí? En el caso en que excepcional que no tengamos que practicar ningún ajuste fiscal, entonces vaya y pase que el resultado contable y el resultado fiscal pueden llegar a ser iguales, pero en la mayoría de los casos siempre vamos a ver resultados diferentes, ¿sí? ¿Y eso por qué? Por el ajuste impositivo que tenemos que realizar, ¿sí? Bueno, vean aquí, esto siempre hay que cruzar, ¿sí? Cuando muestro un poquito yo o enseño cómo llenar el formulario 500, yo siempre necesito que crucen justamente ese rubro 3. Sí, el resultado, pérdida contable 34.327.000, que es justamente lo que tenemos aquí en el Excel, ¿cierto? 34 millones de pérdida. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo declaré todos mis ingresos, declaré todos mis gastos, declaré todos mis costos. Todo yo declaré. Coincide lo que dice mi estado de resultado, coincide versus formulario 500, ¿sí? Entonces, eso a mí me da la tranquilidad de que ya pasé toda la información, ¿sí? Posterior a eso, manos a la obra y vamos a tener que llenar aquí en el formulario 500 todos los ajustes fiscales que sean necesarios, ¿sí? Ya a partir del resultado contable me salió bien. Ahora vayamos con el resultado fiscal. Ahora eso tenemos que coincidir, ¿sí? Vienen algunos ajustes fiscales que tenemos que hacer y están los gastos no deducibles, por ejemplo. Sí, ustedes saben, los gastos no deducibles, tributariamente, como dice su nombre, no deducible. No se admite su deducción. Entonces, por lo tanto, se tiene que volver a sumar. Más gastos no deducibles. 12.350.000 guaraníes, ¿sí? Porque había sido la factura, tenía enmienda, borrones, tachadura, timbrado vencido, no tenía documento. Por lo tanto, 12.350.000 guaraníes es el importe del gasto no deducible. No se permite su deducción. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Yo tendría que volver a sumar otra vez eso. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que volver a sumar? Y porque aquí, justamente dentro de los 155 millones, yo resté todos mis gastos, yo resté los deducibles y no deducibles. Y la administración tributaria ahora me dice, mira, los no deducibles no podés. Entonces, volví a sumar otra vez, no tenés por qué restar. ¿Sí? Y como yo resté, bueno, voy a volver a sumar, ¿sí? Y me va a dar como el resultado fiscal del periodo una pérdida de 21.977.500, ¿sí? Sigo teniendo una pérdida, pero vamos a decirlo, tengo una menor pérdida, ¿sí? Antes tenía un poco más negativo, antes tenía 34 millones, ahora negativo 21 millones de guaraníes, ¿sí? ¿Sigo teniendo pérdida? Sí, sigo teniendo pérdida fiscal.
lo cual implica que yo no voy a pagar el impuesto a la renta empresarial en este ejemplo del periodo 2020. ¿Sí? Ok, estos 12.350.000, ¿dónde yo lo tengo que declarar en el formulario 500? En la casilla número 74. Otros gastos no deducibles. ¿Sí? Voy a pegar aquí 12.350.000. ¿Sí? Y nuevamente voy a ir ahora al rubro 3, resultado contable. Y miren ahora el resultado. ¿Sí? El contable y el fiscal ya no son lo mismo. El contable y el fiscal no son lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la casilla que se movió? Los valores de la casilla número 92. Ahí es donde se vieron los ajustes. ¿Sí? El contable ya no se va a tocar. El contable quedó congelado ahí. ¿Sí? Quedó ya eso, 34.227.000. ¿Está bien? Sí. De acuerdo a nuestro Excel, de acuerdo a mi balance general y al estado de resultado, ese es el resultado contable. ¿Y cuál es el resultado fiscal? Posterior a los ajustes necesarios, 27.977.000. ¿Qué tenemos aquí? 27.977.500 es una pérdida. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí tenemos dos conceptos, gente. El contable y el fiscal. ¿Sí? Vamos a sacar aquí un pequeño resumen. ¿Cuál es el resultado contable del periodo 2020? Bueno, el resultado contable del periodo 2020 es pérdida 34.327.500. Pérdida. ¿Sí? Es el resultado contable. Y luego el resultado fiscal. El resultado fiscal es 21.977.500. Es una pérdida de 21.977.500. ¿Sí? Son valores diferentes. Y lo que se puede compensar, según lo establecido en el artículo número 18, dice, esta pérdida fiscal se podrá compensar. Quiere decir que los 21 millones de guaraníes de pérdida, eso es lo que yo voy a poder arrastrar a lo largo de los próximos 5 ejercicios fiscales. ¿Sí? Quiere decir que yo cerré el periodo 2020. Esa pérdida, ¿hasta qué año me va a acompañar? 21, 22, 23, 24, 25. Hasta el año 2025, esta pérdida de 21 millones me va a acompañar. ¿Sí? Siempre y cuando no se compense ya en el segundo, en el tercer año, porque puede ocurrir eso. ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, el resultado fiscal es el que se tiene que arrastrar, gente. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito en el formulario. En el rubro 4, ya el formulario se encarga de determinar cuál es el resultado fiscal. ¿Sí? Si es a favor del contribuyente o si es a favor del fisco. ¿Sí? Y aquí justamente tenemos casilla 95, pérdida. ¿Sí? Pérdida total acumulable 21 millones. Como es el primer periodo, no tenemos otra pérdida que viene arrastrando. ¿Sí? Y finalmente en la casilla número 101 tenemos aquí la siguiente información. Saldo de pérdida al cierre del presente ejercicio. ¿Sí? Y dice lo siguiente, monto a ser trasladado en la casilla 96 del presente rubro, que es el rubro 4, en la declaración jurada, pero del siguiente periodo. ¿Sí? Del siguiente periodo. Es decir, esta pérdida fiscal de 21.977.000 voy a tener que arrastrar en el formulario del año que viene, del periodo 2021. Con eso cerramos el formulario del periodo 2020. ¿Sí? Sin muchos ajustes, listo. ¿Sí? Es cuestión de ir y presentar. ¿Sí? Pérdida de 21.977.000. Excelente, perfecto. ¿Sí? Los 21 millones es lo que vamos a arrastrar. Pérdida contable, 34. ¿Sí? Se van a reunir, la asamblea de los accionistas se van a reunir y van a ver, mira un poco, la pérdida del periodo 2020 fue de 34 millones. Y yo que justo quería distribuir mis utilidades, ¿voy a poder? Y no voy a poder porque tengo una pérdida. ¿Sí? Primero yo voy a tener que compensar toda esa pérdida contable para luego
poder optar ya por la distribución de las utilidades. Actualmente yo no tengo utilidad, yo tengo una pérdida de 34 millones. ¿Sí? Ok, vamos a abrir otro formulario, vamos a abrir un formulario ya del periodo 2021. Periodo 2021. Para poder arrastrar esta pérdida que obtuvimos en el periodo 2020. Bueno, bajamos un poquito y aquí ya vamos a tener el resultado del periodo 2021. ¿Sí? Vamos a ver con este ejemplo cómo se va a dar la compensación de la pérdida fiscal. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo, gente. Ingresos operativos 405 millones 895. Sí, este fue el resultado del periodo. Eso lo vamos a declarar en la casilla número 10. Todos los ingresos que tuvo la empresa. Costos, lo mismo. Vamos a irnos a la casilla 80. Declaramos los costos. Es igual a una renta bruta o utilidad sobre las ventas de 263 millones 831. Perfecto, coincide. Luego vienen todos los gastos deducibles y no deducibles. Tenemos 185 millones de guaraníes, todos los gastos deducibles y no deducibles. Siempre se tiene que declarar todos y cada uno de los gastos. Casilla 80 vamos a llevar. Casilla 60, mejor dicho. 185 millones de guaraníes. Perfecto. Me da un resultado contable, en este caso de 78 millones 831. ¿Sí? Un resultado contable bastante positivo ya en el periodo 2021. Me voy un poquito más abajo y veo el rubro 4. ¿Sí? El rubro 4 van a ver que la casilla 93 y 94 ya es la columna de las utilidades. ¿Sí? Y contable y fiscal es el mismo. ¿Sí? Contable y fiscal actualmente es el mismo, 78 millones 831 750. ¿Coincide con mi estado de resultado? ¿Coincide con mi Excel con este resumen? Coincide. Quiere decir que, repito, declaré todos mis ingresos, costos, gastos, deducibles, no deducibles, heredas, todo declaré. Ahora vienen los ajustes fiscales que sean necesarios realizar. Gastos no deducibles. Hay gastos deducibles por un valor de no deducibles, mejor dicho, por 18 millones 340. Copiamos este valor y eso lo declaramos en la casilla de gastos no deducibles, que es la casilla 74. Ahí está. ¿Sí? 18 millones 340. 18 millones 340. ¿Sí? 18 millones 340. Ok, 18 millones 340. ¿Qué va a pasar ahí, gente? Miren, resultado fiscal del periodo 97 millones 171 750. ¿Sí? Casilla 93 y 94 ya son diferentes. Uno es el resultado contable y el otro es la pérdida fiscal. El otro es la utilidad fiscal, mejor dicho. Sí, creo que dije pérdida. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en este periodo 2021? Ocurre que tanto contable como fiscalmente tuvo un resultado positivo. Y si el valor de la casilla 94 fue una utilidad, eso implica pagarle a la administración tributaria. ¿Sí? La administración tributaria está contento con ese resultado contable, con ese el resultado fiscal. ¿Está contento? ¿Sí? 97 millones de guaraníes. ¿Sí? Aquí es justamente donde aparece la figura de la compensación. ¿Sí? Aquí es donde aparece la figura de la compensación. No es que directamente sobre los 97 millones ya voy a aplicar la tasa del 10% y ya vamos a determinar el IRE a abonar. No, todavía hay un ajuste más que realizar. Eso justamente está en el rubro 5 del formulario. ¿Sí? Se dan cuenta que en el periodo 2020 y en el periodo 2021 hubo un cambio de rubros del formulario. ¿Sí? Bueno, aquí, como dice el nombre aquí, rubro 5, determinación de la renta neta y de las pérdidas arrastrables. Yo tengo una pérdida, gente, yo tengo una pérdida que yo puedo arrastrar, ¿cierto?
¿Cuánto fue la pérdida del año pasado? Y la pérdida del año pasado fue de 21 millones de guaraníes. Yo voy a poder compensar o utilizar el total de esa pérdida. ¿Sí? Yo voy a poder utilizar el total de esa pérdida. Para eso, a esa pregunta, vamos a recurrir al artículo número 18. ¿Sí? Y aquí justamente me dice que las pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores se van a poder compensar hasta el 20% de la renta bruta de los futuros ejercicios fiscales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en el periodo 2021, ¿cuánto fue mi utilidad? ¿Cuánto fue mi renta del periodo? ¿Sí? ¿Cuál fue mi renta neta de futuros ejercicios fiscales? Fue de 97.171.750. ¿Sí? Justamente lo que figura aquí en la casilla número 102. Resultado fiscal del ejercicio, utilidad, ¿sí? 97.171.750. Ese es mi renta neta de futuros ejercicios fiscales. Entonces lo que yo tendría que hacer, como dice aquí el artículo número 18, calcular el 20% de ese resultado. 20% de ese resultado. Y hagamos ese cálculo. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño resumen de la compensación de la pérdida fiscal, un control que podemos llevar. Ejercicio 2020, ¿cuánto fue la pérdida? Fue de 21.977.000. Exclusión no tenemos, ¿sí? Exclusión significa cuando transcurrió ya los 5 periodos, ¿sí? Porque por 5 años me permite arrastrar la pérdida, ¿sí? Después de 5 años vamos a decir que vence, caduca esa pérdida. Entonces, por eso tenemos ahí una casilla o una columna de exclusión. Compensación es la porción es la porción hasta donde lo que yo voy a poder deducir, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular directamente el 20% de los 97 millones. ¿Sí? El 20% de los 97 millones de guaraníes. 20% de los 97 millones, vamos a calcular. A ver cuánto salió. El 20% fue de 19.434.350. ¿Sí? El 20% de los 97 millones es 19.434.000. ¿Eso qué significa? Que la administración tributaria me permite compensar las pérdidas, ¿sí? Pero obviamente me limitan, ¿sí? No podés compensar todo ya de una en un periodo. Por lo menos una parte vas a poder, ¿sí? Y me dice el 20% de tu resultado que obtuviste, es decir, 19 millones. En realidad casi llegó a empatarle a la pérdida fiscal que yo obtuve en el periodo anterior, ¿sí? 19 millones. Quiere decir que de los 21.977.000 que tuve de resultado negativo, 19 voy a poder usar. ¿Sí? Va a quedar un saldito que yo no puedo usar. De los 21, 19 puedo usar y puedo compensar. ¿Sí? Van a ver que aquí en el formulario, justamente la casilla 96, ¿sí? Dice pérdida de los ejercicios anteriores. ¿Sí? El contribuyente deberá tener en cuenta que la pérdida declarada en el presente inciso estará dentro del plazo legal previsto en la ley, que es de los 5 años. ¿Sí? Ok, entonces en la casilla 96 yo voy a declarar los 21 millones que fue de mis pérdidas. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? La pérdida del periodo. ¿Sí? La pérdida del periodo anterior. Vamos a arrastrar. Se tiene que completar eso. ¿Sí? Y se darán cuenta que automáticamente el formulario ya hace el trabajo. ¿Sí? Justamente baja aquí 21 millones y en la casilla 100 que dice pérdida que se va a compensar con el resultado del presente ejercicio.
lo cual no podrá exceder el 20% de la renta neta, es decir, 20% de la casilla 102. ¿Cuál es la casilla 102? Los 97 millones. Entonces, 97 millones por 20% da los 19 millones, que es el resultado de la pérdida fiscal que la administración tributaria me lo va a permitir compensar. Hay una diferencia, ¿cierto? Entre 21 y 19 hay una diferencia que es el saldo de la pérdida fiscal. ¿Sí? Me quedó un pequeño saldo que obviamente voy a poder seguir arrastrando. Voy a poder seguir arrastrando porque la ley, como mencionamos, permite 5 años, nos permite arrastrar la pérdida. Apenas este es el primer año donde estoy arrastrando la pérdida. ¿Sí? Monto a trasladar en la casilla 96 del formulario del ejercicio que viene, ¿sí? Del siguiente ejercicio. Ok, perfecto. ¿Qué hacemos entonces aquí? El saldo va a quedar así. Segundo. Negativo. Ahí, saldo quedó en 2.543.150. Ok, entonces, cuando en principio mi resultado fiscal del periodo fue de 97 millones, aparece la compensación, ¿sí? Es como un gasto más, ¿sí? Compensación de la pérdida fiscal 19 millones y lo que hace aquí es que de tener un resultado de 97 menos 19, mi renta final quedó en 77 millones. Y sobre esos 77 millones sí voy a aplicar la tasa del IRE 10%, dando como resultado un impuesto a la renta de 7.773.740. ¿Sí? Entonces, de esa manera aplicamos la compensación de la pérdida fiscal en el IRE régimen general. ¿Sí? Vemos aquí la determinación del resultado contable. ¿Qué va a pasar con mi resultado contable? ¿Vieron que mi resultado contable fue de 78 millones? ¿Sí? 78 millones. Fue 78 millones menos el impuesto que fue 7. Finalmente tengo el resultado contable después del impuesto a la renta empresarial. Quedó en 71.058.010. Ahí está, resultado final es el resultado contable que le interesa, dijimos, al dueño socio accionista de la empresa. ¿Sí? Y vamos a ver ahora la figura de la compensación de la pérdida fiscal, de la pérdida contable, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado contable en el periodo 2020? Y fue una pérdida, ¿se acuerdan? 34 millones fue la pérdida en ese periodo. Y sí, y quizás yo voy a mirar mi balance general, cuenta estado de resultado, cuenta resultado del ejercicio, resultado acumulado, pérdida voy a tener. 34 millones de pérdida. ¿Sí? Y ahí es justamente donde viene la compensación contable. ¿Cuánto fue el resultado contable del periodo 2021? Fue de 71.058.010. ¿Sí? Bueno, posteriormente vamos a tener la asamblea, ¿sí? En el mes de abril. Y ahí se va a tener que poner a consideración el resultado del periodo 2021. Si el resultado del periodo 2021 fue de 71.058.000, ¿sí? Y vamos a tomar la decisión de distribuir las utilidades previa compensación de los resultados acumulados que tenemos, que en este caso es una pérdida, ¿sí? Entonces, los 71 millones se van a compensar con la pérdida contable, no fiscal, ¿sí? ¿Cuánto? 36.730.150 finalmente es el resultado contable posterior a la compensación.
Y ese es el importe que el dueño, socio y accionista va a poder disponer para poder distribuir. ¿Sí? 36.730.000. Ese es el resultado que se va a poder distribuir finalmente. ¿Sí? Excelente. Y aquí en el formulario, como verán, 77 millones. ¿Sí? 77 millones, el resultado fiscal final. Y finalmente acá el impuesto determinado fue 7.773.740, que es lo que tenemos justamente aquí en el Excel. ¿Sí? O sea, todo lo que estuvimos haciendo aquí en el Excel cuadró con el formulario también. Ok, excelente. Resultado contable y resultado fiscal entonces son conceptos totalmente diferentes. Muchas de las situaciones también en esta época leemos en los grupos cuál es el resultado que se tiene que distribuir, dicen. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que yo tengo que tratar en la asamblea? ¿Sí? Y yo lo que tengo que mirar es el balance y el estado de resultado. ¿Sí? Ahí yo voy a encontrar cuál es el resultado que se va a tener que distribuir. No es ir al formulario 500 y ver eh, la casilla 106, por ejemplo, ¿sí? La renta neta imponible. No, la renta neta imponible es nada más la base sobre el cual vamos a calcular nuestros impuestos a las rentas. Sí, esa es la base, es el resultado que le interesa a la administración tributaria, pero eso no es para nada el resultado que se va a tener que distribuir. ¿Sí? No, así es que a no confundir estos conceptos, el resultado contable, el resultado fiscal, ¿sí? Y ambos, es cierto, el contable y el fiscal, ambos resultados se pueden ir compensando, ¿sí? La compensación fiscal es directamente en el formulario, ¿sí? Ahora que menciono eso, ¿sí? Ahora que recuerdo, eso es directo en el formulario, gente, ¿sí? La compensación fiscal es directamente en el formulario, no se hace ningún asiento, ¿sí? No se hace ningún asiento contable. Vieron que aquí en el rubro 5 yo directamente puse mi resultado del periodo anterior, fui los 21 millones, ¿sí? Eh, el resultado, la pérdida, ¿sí? La pérdida fiscal, yo directamente copié y pegué. Y vieron cómo el formulario directamente quiso compensar, compensó, me llevó la porción que yo voy a poder compensar y me determinó cuál es el resultado final fiscal. ¿Eh? No se hace ningún registro contable. En donde sí vamos a tener que hacer un registro contable es aquí, ¿sí? En la compensación de la pérdida fiscal, ¿sí? Aquí es donde sí, compensación fiscal, creo que dije, compensación contable. Aquí sí es donde vamos a hacer un asiento contable porque tenemos que eliminar pues la pérdida de 34 millones que teníamos, ¿sí? Entonces los 71 millones va a terminar de absorber a los 34 que tenía de pérdida, ¿sí? Va a absorber, ¿sí? ¿Y cuánto va a quedar? En 36. Yo voy a hacer un asiento contable, eso sí, asiento contable. Después cuando haga el asiento voy a mirar mi balance, mi balance general, la parte patrimonial. ¿Y qué va a decir resultados? Resultado del periodo, 36 millones. Eso nomás ya. El 34 ya no existe, ya se compensó contablemente con un asiento. ¿Sí? Ok. A ver si tenemos algunas dudas, consultas. Buenas noches, genial. Buenas noches para todos, gente. Gracias a todos los que se estuvieron conectando. Tenemos 70 personas conectadas. Aquí un comentario. La pérdida contable entonces no se puede compensar, solamente las pérdidas contables. Sí, ambos resultados se pueden compensar. ¿Sí? Por un lado es lo fiscal y por el otro lado lo contable. ¿Sí? Profe, ¿en qué parte del formulario 500 se cargan los aportes de una entidad sin fines de lucro que es exonerado de renta para que no me calcule el impuesto?
Bueno, vamos a ayudar aquí igualmente. No es nuestro tema, pero eso se declara en la casilla 31. La casilla 31. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Jorgelina, profe, la pérdida contable no se arrastra, pero si se compensa, se puede arrastrar también la pérdida contable. Imagínense si yo en el periodo 2020 tuve pérdida contable, periodo 2021, pérdida contable, periodo 2022, pérdida contable. 3 periodos y después ya voy repuntando. Resultado positivo, resultado positivo. Entonces, la pérdida contable se puede ir acumulando, ¿sí? Primero tuve pérdida 10, después tuve 15, después tuve 35. Entonces, mi pérdida contable se va acumulando en el patrimonio neto, ¿sí? Resultado negativo se va inflando esa bolsa de pérdida contable. Resultado acumulado negativo quizá vamos a tener en el balance, ¿sí? Después aparece un resultado contable positivo y de acuerdo a la ley del comerciante, primero se tiene que compensar todas las pérdidas que tuvimos. ¿Sí? A ver, profe, ¿cómo es el formulario para dividir el 20%? Creo que ya vimos aquí con los ejemplos cuál es el resultado contable cuál es el asiento contable. Y el asiento contable es el siguiente. Resultado, vamos a llamarle el resultado contable del periodo 2020, ¿sí? Le vamos a llamar resultado acumulado. Y el resultado contable del periodo 2021 le vamos a llamar resultado del ejercicio, ¿sí? Hay un micrófono abierto ahí, si por favor se puede apagar. Ok, bueno. El periodo 2020 le vamos a llamar resultado contable, el resultado acumulado, mejor dicho, y el resultado contable del 2021 le vamos a llamar resultado del ejercicio. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, el resultado es una cuenta de naturaleza acreedora. Entonces, resultado del ejercicio, ¿cuánto? 34.327.500. Y resultado acumulado, 34 millones. Así, este es el asiento contable que se hace. Si ustedes hacen un mayor, van a ver que eso se va a terminar neteando. ¿Sí? A ver, rápidamente vamos a hacer un pequeño mayor acá. Este es el resultado acumulado. ¿Sí? El resultado es una cuenta de naturaleza acreedora. Va en el haber, pero cuando yo tengo pérdida, va en el debe. ¿Sí? Entonces era así. Después que yo hice mi asiento contable, mayoricen nada más cómo queda. Debe haber y se termina compensando. Y el resultado del ejercicio, como fue un resultado positivo, va en el haber. ¿Sí? Así estaba. 71 millones. Después, posterior al asiento que yo realicé, ¿cómo quedó? Aquí. Voy a poner acá resultados positivos nada más. Este menos este. Y el fiscal nomás también, ¿vieron? 71 millones, terminé haciendo el asiento contable. ¿Y cómo fue? 71 menos los 34, ¿cómo quedó? Ahí está, finalmente el resultado del ejercicio lo que va a quedar visible en el balance. Los 36 millones. Y ese es el resultado que se va a tener que tomar la decisión de distribuir. ¿Está bien? Bueno, 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 bueno. Buenas noches. ¿Cuáles serían los asientos para reflejar el saldo del IRE a pagar y el de las utilidades a distribuir? Si hay pérdida en los periodos, ¿hay posibilidad de acceder? Sí, sí, claro que sí.
¿Cuáles serían los asientos contables? Ya mostramos los asientos contables, inclusive con ejemplos de mayor, otra vez le sumamos. ¿Sí? Genial. Bueno, a ver. Inclusive acá, un último ejemplo, periodo 2022. Periodo 2022, último ejemplo para poder cerrar, ¿sí? Voy a abrir otro formulario. Sí, espero que hayan entendido la diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal, gente. Sí, espero no haberles confundido más. Porque hicimos así paso a paso. Esta clase va a estar grabada, está grabándose la clase de todo. Van a encontrar en el canal de YouTube de la profe Carmen, ¿sí? Si es que quieren acceder, obviamente van a poder acceder. También a estos materiales también van a poder acceder sin ningún inconveniente. ¿Sí? Este pequeño Excel que estamos desarrollando van a poder acceder también. Bueno, vamos a ver rápidamente el periodo 2022. Un último ejemplo, el ingreso fue de 305 millones, ¿sí? Casilla 10. El costo fue de 107. Eso va en la casilla 80. Ahí. 198 millones mi utilidad bruta, después viene el gasto deducible y no deducible, eso lo vamos a declarar en la casilla 60 como gastos generales nada más. Y vamos al rubro 4, ¿sí? Vamos al rubro 4 del formulario, ¿sí? Vamos al rubro 4 del formulario. Rubro 4 del formulario, resultado del periodo. ¿Sí? Contable y el fiscal. Tenemos resultado positivo, ambos resultados son iguales. El resultado contable que figura en mi formulario es igual a lo que figura en el Excel. Efectivamente, 74.831.000, 73.831.000. Coinciden. Ok, hago los ajustes fiscales necesarios. Casilla 74. Voy a declarar mis gastos no deducibles. Y aquí tenemos ya una diferenciación. ¿Sí? Contable y fiscal diferente. Contable y fiscal tenemos un resultado diferente. Contable y fiscal diferente. ¿Sí? Fiscal ahora quedó en 122 millones. ¿Qué dice mi formulario? El mismo valor. ¿Sí? Mismo valor. Ok. Nosotros tenemos una pérdida, gente. Era una pequeña pérdida fiscal que podíamos compensar, ¿sí? Del periodo 2020. ¿Cuánto era el importe que quedó como saldo? Tenemos aquí. 2.543.150. Esto nomás ya me quedó como pérdida a mí. Me voy en el formulario del periodo anterior, ¿se acuerdan? Casilla 101. Este es tu saldo de pérdida. Ok, voy a copiar y eso lo voy a llevar en el formulario del periodo actual, casilla 96. ¿Sí? Eso nomás ya tenía yo como pérdida arrastrable, 2 millones. ¿Qué pasa en este caso? ¿Vamos a poder compensar la totalidad de estos 2.500.000 que quedó como saldito? Y sí, vamos a poder. ¿Por qué? Porque yo hago el cálculo que ya dijimos anteriormente, el 20% de mi resultado. ¿Cuánto es el 20% del resultado? 24.434.000. Hasta esa porción, la administración tributaria me va a permitir compensar. ¿Sí? Hasta esa porción. ¿Y qué pasa? Mi pérdida es 2.500.000, no me haya gente. O sea, está claro de que yo voy a poder compensar el total de ese importe. La administración tributaria me dice, hasta 24 millones vamos a poder compensar en este periodo, pero si yo tengo 2.500.000 nomás allá. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la porción que vamos a poder compensar? El total. Es decir, el saldo, ¿cómo queda de mi pérdida fiscal? Quedan cero. No hay más pérdida. Terminamos compensando todo.
terminamos compensando todo, ¿sí? Yo tenía un resultado de 122 millones, compenso el pequeño saldo que tenía de pérdida fiscal, me da como resultado mi renta neta del ejercicio 119 millones, sobre eso aplicamos la tasa del 10%, 11 millones mi impuesto a la renta empresarial. Van a ver aquí que en el formulario directamente me toma que mi pérdida acumulable es 2.500.000. ¿Y qué porción voy a poder compensar? Casilla 100, el total. ¿Sí? La renta neta del ejercicio, ¿cómo quedó? 119.628, igual que el Excel, tasa 10, determinamos el IRE. ¿Sí? Excelente. Bueno, a ver. Si en ejercicios anteriores no se hizo el asiento de compensación de pérdida fiscal, ¿se puede subsanar? Sí, se va a poder subsanar sin problemas. Pérdida, ganancia, ganancia. Sí, y ustedes pueden hacer acá los ejemplos. O sea, vieron este Excel, ustedes ya pueden plantear todos los ejemplos que quieran, ¿sí? Pueden plantear que en el periodo 2020 tuvieron pérdida contable y fiscal, ¿sí? Como yo les mostré. Pueden plantear también que en el periodo 2021 volvieron a tener otra vez una pérdida contable y fiscal. ¿Qué pasa con la pérdida fiscal en ese periodo? Se va a acumular. ¿Sí? Voy a tener una línea de pérdida fiscal 2020 y por el otro lado 2021 también. 2020 y 2021. Voy a ir acumulando. ¿Sí? Y el periodo 2021, ¿hasta cuándo voy a poder compensar? 22, 23, 24, 25, 26. Hasta el periodo 2026 me va a servir la pérdida que pueda llegar a obtener en el periodo 2021. Así es que es cuestión de que ustedes se plantean los mayores ejercicios, ¿sí? Puede ser que pérdida, pérdida. Se va acumulando nomás. Periodo 2020, pérdida fiscal. Periodo 2021 también pérdida fiscal. Y pueden probar en el 2022 ya un resultado contable y un resultado fiscal positivo. ¿Y qué hacer? Traer la compensación. ¿Sí? Traer y compensar. ¿Sí? Traer y compensar. Bueno, siempre sobre GNE se paga más renta, ¿verdad? Porque aumenta el resultado fiscal. Correcto. Profe, la ley 6.380 habla de la pérdida fiscal y la ley del comerciante habla de la pérdida así mismo, Dayana, así es. Ok. ¿Qué hacemos cuando llega a los 5 años para compensar? Vamos a suponer que yo, mi pérdida del 2020 llegó a los 5 años. Vamos a suponer, 2025, eso caduca, no puedo usar. Y justamente hay una casilla, acá, casilla 98, que vamos a tener que poner de manera manual, menos pérdida que al cierre del presente ejercicio ya quedó fuera de los 5 años. Vamos a suponer que estos 2 millones ya quedó fuera. Entonces vamos a copiar y se pega en la casilla 98. ¿Y qué pasa a mi pérdida? No hay. ¿Sí? Ya no tengo porque caducó. Entonces yo tengo que poner ahí de manera manual que transcurrió los 5 años, casilla 98 y el formulario directamente ya resta. No tenés. Es lo que pasa. ¿Sí? Bueno. Vamos a leer el último domingo. Buenas noches, profe. Si tengo una factura que no usé en el formulario 120, el monto de su IVA puedo cargar como gasto no deducible. Por decirte, la factura es de 20 millones y el monto a usar sería, sí. Vamos a simplificar, Dominga, tu ejemplo con números más redondos. Tu factura es de 22. ¿Sí? ¿Cuánto es el IVA? 2. ¿Y cuánto es la porción sin el IVA? 20. ¿Sí? Este es un gasto. ¿Sí? Vamos a poner útiles de oficina. ¿Qué se puede deducir? Deducible. Este es el IVA. Este IVA es el famoso IVA gasto o IVA
costo, pero va a ser GND. ¿Sí? Porque no declaraste en tu formulario 120, pues nada más así. ¿Está bien? Bueno, siendo las 9 en punto, siendo las 9:01, podemos dar ya por finalizada nuestro taller gratuito del día de hoy. Pérdida fiscal en el formulario del IRE régimen general. Recuerden que el IRE simple no compensa. ¿Sí? El IRE simple no compensa pérdida. ¿Sí? Y espero que hayan entendido la diferencia entre el contable y lo que es el fiscal. ¿Está bien? Bueno, buenas noches para todos, gente. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, profe Martín. A todos los que están conectados hoy, les cuento que esta clase forma parte de todo lo que fue el cierre del IRE general, ¿verdad? Para los que se quedaron, voy a sortear una clase. ¿A quiénes le va a servir una clase del profe Martín? De los dos, tenemos dos clases más antes de de todo lo que es la compensación, ¿verdad? Vamos a ver, a los que se quedaron, les voy a regalar una clase, un grupo de clases más bien del profe Martín para nutrirse con esta clase gratuita más las dos clases que en general, ¿verdad? Vamos a ver quiénes, vamos a mirar a quiénes le va a servir dos clases más del profe Martín. Vamos a mirar quiénes. Les cuento también que vamos a hacer, que era un curso con el profe Martín, de flujo de caja creo que era, ¿verdad? Algo así era, profe Martín. Vamos a mirar. Sí, el curso de flujo de efectivo de los estados financieros. Flujo de efectivo también vamos a hacer Sí, en un futuro, seguramente así es. en estos días. Bueno, voy a sortear uno de ellos. ¿Quién está con DR? Dice, creo que es Dayana Ramírez. Está conectada Dayana Ramírez. Vamos a mirar. Escribime y mañana te voy a dar acceso a la plataforma con la clase del profe Martín, que fue hace poquitito, así que creo que hace 22 días por ahí terminamos un curso con el profe Martín del cierre. Y esas dos clases más les voy a dar el acceso en la plataforma para la compañera que hizo. Dale, muchísimas gracias a todos. Vamos a estar solamente con el profe Martín en un curso también de estados financieros. Ya le comprometo al profe también. Y pronto sobre flujo efectivo. Así que muchísimas gracias. Los materiales, la clase va a estar grabada mañana. Los que me pidieron el material del profe también. Y algunos me pidieron el certificado. Bueno, el certificado vamos a enviar con un formulario también del IRE general para los que adquirieron, ¿sí? Gracias, Cristi. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Martín. Nos vemos. Muchas gracias.